Mi reloj marcaba las 9, pero parecía mucho antes. Susan entró temblando en la sala de estar y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije qué hora era y la confusión llenó sus ojos. Fue hacia la ventana y fue recibida con lo que ya sabía. No recuerdo haberla visto nunca tan asustada y el sentimiento era mutuo. Al vivir en la parte baja de Alabama, rara vez recibimos nieve. Pasé la mayor parte de mi vida deseando una Navidad blanca que nunca llegó. Solo he visto nieve 2 veces en mis 33 años aquí. Siempre quise compartir eso con mis 2 hijos. Solo sabía que les encantaría jugar en él. Ahora me encuentro mirando a través de mi ventana los montículos de esa precipitación helada que rodea mi casa, lamentando todos los deseos que había pedido para una Navidad cubierta de nieve. Cuando lo pienso, realmente comenzó en verano. Nuestros veranos siempre son calurosos y extremadamente húmedos, pero ese año fue aún más insoportable. Constantemente vimos temperaturas de más de 100 grados y todos los que conocía suplicaban alivio. La ola de calor duró hasta la semana anterior a Halloween. Entonces, de repente, un huracán masivo se generó en el Golfo de México. El meteorólogo de nuestras noticias locales se refirió con frecuencia a él como un monstruo. Mirando hacia atrás, creía que era más bien un demonio que trajo consigo el infierno, pero muy diferente de lo que había leído en la Biblia. La tormenta pasó, dejando devastados kilómetros a la redonda. Había afectado por todos los estados del sureste, pero sobre todo a todo Florida. Se envió ayuda de varias empresas de servicios públicos, agencias de ayuda de gobierno e incluso ciudadanos comunes para ayudar con el alivio. Y cuando digo varios, me refiero a todos los estados de nuestra región. Fue asombroso ver el esfuerzo realizado para ayudar a las personas que lo habían perdido todo. Estoy seguro de que muchos de nosotros pensamos que era lo peor que podía pasar. Ojalá hubiera sido cierto, pero fue entonces cuando empezó a llover. Cuando llegó noviembre, sentimos las primeras gotas en nuestro pequeño pueblo. Fue un hecho extraño, pero no lo suficientemente extraño como para levantar alguna ceja. Quiero decir, ¿qué tan malo podría ser un par de días de lluvia, verdad? El problema vino cuando los días se convirtieron en semanas y las áreas bajas se inundaron. Las casas de los pueblos cercanos fueron arrasadas en cuestión de horas una vez que se rompieron los diques. Mi esposa Susan, agradecida constantemente a Dios que nuestra casa estuviera ubicada en una elevación alta entre los árboles. Me encontré pensando lo mismo, pero Dios no tuvo nada que ver con lo sucedido. Ningún Dios en el que pudiera creer de ninguna manera. La semana de Acción de Gracias la lluvia finalmente amainó, y estoy seguro de que era algo por lo que todos dirían que estaban agradecidos. El problema era que todo lo que quedaba era el frío. Eso en sí mismo no era extraño, pero su gravedad sí lo era. Vimos temperaturas cercanas al punto de congelación durante la semana siguiente, y eso fue algo que rara vez vimos hasta finales de enero o a principios de febrero. Mi hijo mayor, Jacob, comenzó a cantar la tonta canción de Bing Crosby. Mi esposa sonrió ante la idea de que viera nieve el día de Navidad, y el niño tonto en mí sentía lo mismo. Los chicos finalmente podrían ver la nieve, Paul, Susan me decía. Sí, lo sé. No puedo esperar a ver a Tommy andando en él, le respondí. Esas palabras resuenan en mi cabeza incluso ahora. Tengo que contener las lágrimas cuando pienso en lo estúpido que había sido. Estábamos tan preocupados colocando decoraciones y comprando regalos que no nos dábamos cuenta de lo que sucedía a nuestro alrededor. La nieve en realidad comenzó a caer la primera semana de diciembre. Subió varias pulgadas el primer día. Fue increíble verlo al principio, pero cuando siguió apareciendo, algunas personas se preocuparon. Si nunca has estado en el sur cuando nieva, probablemente no lo entenderías. Verás, no estábamos preparados para este tipo de clima. Todo se apaga, la gente se queda en casa y rara vez sale a conducir. Sé que suena ridículo en cualquier otra persona, pero eso es lo que sucede. Simplemente siguió viniendo. Mi esposa y yo habíamos dejado que los niños jugaran en la nieve fresca originalmente, pero cuando se puso tan alto que apenas podíamos caminar libremente, decidimos que era mejor mantenerlos adentro. Las ferreterías habían comenzado a traer palas de nieve para ayudar a despejar los caminos, algo que rara vez se encuentra en nuestra ciudad. Yo tuve que ir a comprar una, mientras la gente se apresuraba a manejar el invasor extranjero helado. La situación pareció empeorar,
ya que pequeñas ráfagas se convirtieron en ventiscas. Mi esposa se mantuvo pegada a las transmisiones de noticias y el clima. Parecía que los estados del norte habían sido casi enterrados por la nieve. De hecho, el presidente había emitido un estado de emergencia, instando a las personas en la parte del norte a evacuar el sur. Exactamente ahí fue entonces cuando finalmente comencé a preocuparme. A estas personas se les había dicho que vinieran al sur, pero nuestra situación no era mucho mejor. El meteorólogo dejó de intentar ser exacto. Sus predicciones del fin de la locura nunca llegaron. Las temperaturas continuaban bajando, y no pasó mucho tiempo antes de que las vimos pasar de 0 a dígitos negativos. Era inaudito que en mi estado hiciera tanto frío y que la gente se asustara. Los accesorios de la plomería comenzaron a reventar de las tuberías congeladas, y las personas se quedaron sin agua hasta que pudieron descongelarse. Nuestro mundo había sido convertido en un congelador en unas pocas semanas, y ninguno de nosotros estaba preparado para ello. Mi familia se encontró usando nuestra ropa más gruesa incluso adentro. Sentía que no importaba qué tan alto pusiera el termostato, no era suficiente. Deberíamos habernos ido entonces. Para Navidad no teníamos electricidad, y las empresas de servicios públicos habían dejado de intentar atravesar las duras condiciones para reparar las líneas caídas. Los funcionarios locales habían abandonado los protocolos de emergencia para salvarse. Comenzamos a escuchar rumores de que nuestros vecinos intentaban dirigirse más al sur hacia Florida. Susan sugirió lo mismo, pero le recordé la destrucción que aún dejaba el huracán. Tenía miedo de que estuviéramos peor sin refugio. Y así fue como tomé la decisión de refugiarnos en nuestra casa. Abrí un camino en la chimenea que solo había sido utilizada como decoración y me puse a la tarea de encender el fuego. En verdad, si no fuera una situación tan grave, a mi esposa le habría divertido intentar algo así. Nunca había visto a alguien usar una chimenea y mucho menos encender una. Después de varios intentos, pudimos quemar la poca madera disponible cerca de nuestra casa. Mi familia y yo nos acurrucábamos juntos como si fuéramos a salvarnos del destino que nos esperaba afuera. La blancura había envuelto nuestra casa. Los montículos se habían elevado por encima de las ventanas, rompiendo alguna de ellas. Me vi obligado a reforzar cada una de ellas para evitar el frío. Sellamos cada grieta o hendidura que pudiera dejar salir el calor y tratamos de permanecer juntos. Mi esposa envolvió a nuestros hijos en mantas y los atrajo hacia sí. Los chicos no entendían y teníamos miedo de decirles lo grave que era la situación. El miedo que se puso en el rostro de mi esposa fue suficiente para evitar que arruinaran lo que podía ser nuestra última Navidad. Todavía intentamos tener una gran cena, a pesar de nuestra capacidad para cocinar de manera efectiva. También aprendí a cocinar dentro de una chimenea por primera vez. Y también hubiera sido un experimento interesante, si no hubiera sido esencial para nuestra supervivencia en ese momento. Renunciamos a la idea del pavo o el jamón, pero siempre habíamos tenido una reserva decente de comida enlatada. Era un hábito que había adquirido de mis abuelos. A menudo me preguntaba cómo les iba durante todo esto. Pero bueno, tenía que preocuparme por mi familia inmediata. Nuestro mundo se había sumergido en un interminable mar blanco. Incluso tuve pesadillas con esas cosas en Nochebuena. Mis hijos normalmente me despertaban temprano en la mañana de Navidad, pero cuando mis ojos se abrieron, supuse que todavía era de noche. La casa estaba tan oscura que apenas podía ver a mi esposa acostada a mi lado. Lentamente me levanté de mi cama. Todavía completamente vestido desperté a Susan. La casa se había vuelto mucho más fría de lo que debía haber sido, e inmediatamente me dirigí a la chimenea. El fuego se había apagado en algún momento, así que corrí hacia la puerta trasera poniéndome mis botas. Mi objetivo era juntar más leña para volver a encender el fuego, pero tan pronto como pude la puerta se abrió. Me arrojó una mezcla de nieve y hielo. Me picaba la cara y maldije a la puerta, mientras intentaba cerrarla de nuevo. Nuestra casa había sido enterrada por la nieve, y finalmente entendí por qué no entraba la luz por las ventanas. Mi reloj marcaba las 9, pero parecía mucho antes. Susan entró temblando en la sala de estar y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije qué hora era, y la confusión llenó sus ojos. Fue hacia la ventana y fue recibida con lo que ya sabía. No recuerdo haberla visto nunca tan asustada, y el sentimiento era mutuo. Sin embargo, entre mis emociones, sabiendo que tenía que ser fuerte por mi familia, le dije que fuera a ver a los niños mientras yo intentaba encender el fuego de nuevo. Desapareció por el pasillo y me dirigí al comedor. La mesa y las sillas habían pasado de generación en generación en mi familia, pero sabía que tendría que sacrificarlas. Primero me puse a desmantelar las sillas de madera, pero me detuvo el sonido del grito de mi esposa.
Corrí por el pasillo escuchando el horrible sonido resonar en mis oídos. Podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos, pero las reprimí cuando doblé la esquina. Estaba agarrando el marco de la puerta de la habitación de nuestros hijos. Los habíamos reunido para que Jacob pudiera ayudar a vigilar a Tommy. Pude ver su cuerpo temblando mientras miraba fijamente la habitación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas cuando me giré para ver en el interior. La ventana de su habitación había cedido al peso de nuestro captor a pesar del intento por fortalecerla. La nieve había enterrado a los niños en la noche, y fue cuando noté las escamas blancas en las manos de mi esposa. Susan había intentado descubrirlos, y pude ver la piel azul pálida de sus rostros, acurrucados junto a la cama de Jacob. Habría sido una cena dulce si no hubiera sido por su tono de piel. Aparté a Susan mientras trataba de contener la sensación de malestar en mi estómago. Sentí como si pudiera liberar la poca cena de Navidad que había tenido en el suelo en aquel momento. Pronto, sus sollozos se calmaron, pero cuando la miré a los ojos, simplemente parecía entumecida. Nunca la había visto así. Traté de sacarla de ese trance en el que parecía estar, pero no dijo nada. Sus ojos ni siquiera giraron en mi dirección cuando le hablé. Algo se había roto dentro de Susan esa mañana, y no la culpo. La senté junto a la chimenea. La envolví en una manta mientras regresaba al comedor. La madera pulida no quería arder, pero yo estaba decidido a darnos calor. Entonces no me detuve hasta que tuvimos fuego. Me propuse pedirle a Susan que se quedara junto al fuego mientras yo regresaba al cuarto de los niños. No podía dejarlos así, pero cuando llegué a la puerta me encontré deteniéndome justo afuera. Sentí las motas cálidas y saladas en mis mejillas incluso antes de verlas. Lentamente entré y deslicé los guantes sobre mis manos. Terminé de quitar la nieve y me di cuenta de por qué no habían venido simplemente a nuestra habitación. La madera que había usado para sellar la ventana había golpeado primero a mi hijo mayor. Le dejó un corte cerca de la sien que había dejado inconsciente a un hombre adulto. Solo podía imaginar que su cuerpo de 10 años no hubiera durado mucho tiempo después. Obviamente, Tommy se había despertado después. Su forma diminuta se aferraba a su hermano mayor como un oso de peluche. Internamente me maldije por no acostarlos con nosotros esa noche, pero sabía que era demasiado tarde para ese tipo de pensamientos. Eché un último vistazo a su diminuto dormitorio, el lugar que habría albergado tanta alegría anteriormente. Los imaginé a los dos jugando y a veces discutiendo. Mis labios intentaron curvarse hacia arriba, pero no pudieron. Mis ojos cayeron al suelo cuando me di vuelta y cerré la puerta. No he vuelto a esa habitación desde entonces y dudo que lo haga. Regresé a la sala de estar con la esperanza de consolar a Susan, pero cuando llegué, la manta era todo lo que quedaba junto al fuego. Una búsqueda rápida en la casa reveló que la puerta trasera se había abierto y se había formado un túnel en la pared helada del otro lado, dejando el piso interior cubierto de nieve. Traté de seguir los pasos de Susan, pero finalmente desaparecieron detrás de una sólida pared de ese blanco maldito. Solo podía imaginarla cavando frenéticamente a través de él y el sonido de lo que estaba arriba cayendo sobre su cuerpo. Traté de cavar en él yo mismo en busca de su cuerpo, pero la capa que quedaba estaba congelada. Fue como intentar clavar mis manos en cemento, y supe que Susan no podría haber sobrevivido, incluso si mi mente no quería creerlo en ese momento. Me encontré tocándolo con herramientas de todos modos, sintiendo que no tenía nada más que hacer. No sé cuánto lloré mientras trabajaba en esa tarea sin sentido, pero sí sé que se me helaron las mejillas. No me detuve hasta que mis brazos no pudieron levantarse de nuevo, y fue entonces cuando me senté en la nieve y miré en lo que se había convertido mi mundo. Perdí la cuenta de cuánto tiempo me senté ahí, o cuándo decidí volver al fuego. Recuerdo cuando comencé a quemar los regalos de Navidad y lo difícil que había sido esa elección. Abrí cada uno lentamente y saboreé la idea de que los niños jugaran con él por primera vez. Incluso pude ver a Susan de pie junto a ellos, con su cámara en la mano. Ella estaría dando su mayor sonrisa y tomando fotos para salvar cada recuerdo. Le encantaba tomar fotografías, pero lo que yo tenía que hacer no necesitaba ser capturado en ningún tipo de película. Empecé a sentir el entumecimiento esa noche, el mismo entumecimiento que se apoderó de Susan ese mismo día. Estaba tan frío como la nieve me rodeaba, y todo lo que podía pensar era que había sido mi culpa. Debería haber escapado con mi familia cuando aún tenía la oportunidad. No sé si fue el orgullo, ignorancia o ambos, pero la culpa era demasiada.
Empecé a escribir esto con la esperanza de que alguien lo lea. No sé qué le ha pasado al resto del mundo, solo sé que me ha pasado a mí. No sé cuánto tiempo más podré vivir aquí. Mi comida se está agotando y me he quedado sin cosas para quemar. Ni siquiera puedo decir con certeza cuánto tiempo he estado aquí desde que mi reloj dejó de girar y todavía no puedo ver el sol. Creo que trataré de desenterrarme mañana y si encuentras esto, debes de saber que no me di por vencido. Ojalá hubiera hecho esto antes. Lo siento mucho, Susan, Jacob, Tommy. Te merecías algo mucho mejor que esto. Espero puedas perdonarme. Con amor, su padre. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos.